vayan abriendo sus Biblias en el libro de los Salmos. Hoy ya por fin, después de varias semanas o meses, vamos a retomar nuestro viaje por la Escritura, libro por libro. Y hoy nuestra parada va a ser en el libro de los Salmos. Hoy vamos a hacer un panorama. Seguro que no voy a poder leer todos los salmos, son 150 salmos. Y el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Así que imagínense el volumen de este libro. Pero este libro es muy especial. Entonces hoy vamos a hacer un viaje. Algunos yo les digo que es un viaje en avión, otros dicen que es como en tren o en cohete. Lo cierto es que vamos a viajar a través del libro de los Salmos. Y tiene por título el mensaje: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y en verdad a mí no se me ocurrió el título, realmente eso es un salmo. Eso es un verso que está en el Salmo 119, pero que me parece demasiado. De hecho, al menos escuché los salmos 3 o 4 veces antes de venir acá hoy. Y cada vez que llegaba a este punto, esta frase me atrapaba, que decía el salmista: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es muy fuerte lo que dice. O sea, si no fuese, dicho en otras palabras, si no fuese por tu palabra, yo ya hubiese perecido en mis sufrimientos o en mis dificultades. Ahora bien, el libro de los Salmos, ¿por qué vamos a detenernos en él? Porque la última vez que habíamos compartido, habíamos estado en el primero y segundo libro de los Reyes. Habíamos estado hablando de los reyes. Y si hay un rey famoso que se le viene a la mente, ¿cuál es? Seguro, rápido. David. ¿Perdón? Salomón también creo que escuché. Y Salomón es el hijo de David, o era el hijo de David. Entonces, haría todo el sentido empezar a explorar lo que ellos escribieron, porque lo último que vimos fue su vida, la misma vida de ellos, la vida de Salomón. De hecho, la vimos en el segundo libro de los Reyes. Y resulta que el libro de los Salmos, que como le decía, tiene 150 salmos, por lo menos la mitad de los salmos los escribió David. 74 los escribió él nada más. Y es un libro que realmente mi esposa, cuando ella es la primera audiencia siempre de los sermones, ella es la que yo le leo todo primero, así que ella es como la redactora o la editora, y ella me decía cuando veía todo esto, decía, es como si todos, en el buen sentido, estuvieran desnudos, o sea, en el sentido de que están desnudos sus corazones delante de Dios, en el libro de los Salmos. El corazón de David es abierto en el libro de los Salmos, todo lo que él vive, pero no solo el corazón de David, sino también el de Dios, aún el del Señor Jesús, el del Espíritu Santo, que es autor de la palabra, el de Israel y el de la iglesia misma. Es tan así que cuando uno mira la historia y mira a otros pastores, otros escritores, otros teólogos que han dicho del libro de los Salmos, esto es un poco las cosas que han dicho. Ambrosio, muy famoso por su elocuencia y la manera de predicar. Ambrosio dijo de los Salmos, un pastor de la iglesia año 300, imagínense, después de Cristo. Ambrosio decía, los Salmos son las voces de la iglesia. Agustín, quien prácticamente fue converso o se convirtió escuchando predicar a Ambrosio, Agustín de Hipona, dijo, ellos son el compendio de toda la escritura, o sea, son como un resumen de toda la escritura, y de verdad que lo son. Martín Lutero señaló, ellos, los salmos, forman un pequeño libro para todos los santos. Y Calvino, lo que dice Calvino es muy tremendo, él dice, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma. O sea, es el alma vista, un médico, quizás aquí tenemos un médico, es el alma vista en todas sus partes, en todas sus vivencias, en todos sus pedazos. La anatomía de todas las partes del alma. Así lo vio Juan Calvino. Martín Lutero, de hecho, cuando pensamos en él, pensamos que él solamente tenía, que ya con eso era bastante. El problema de que la iglesia de su época lo perseguía, lo recuerda. Algunos saben la historia. Él era perseguido por la iglesia de su época, lo querían matar, lo estaban buscando, él tenía que andar huyendo. Pero eso no era todo. Aparte de eso, Lutero, por si no lo sabían, tenía problemas cardíacos. Tanto eran sus problemas cardíacos que a veces estaba predicando y simplemente el corazón comenzaba a fallarle y tenía que bajarse del púlpito o se desmayaba en el púlpito. Tenía problemas digestivos, típico de esta época que no hay las condiciones higiénicas hoy en día. Tenía desmayos también, lo que le decía. Para rematar, y algunos tal vez lo han sufrido, tenía zumbidos en el oído. Así que eso no te deja ni dormir. ¿Alguien ha tenido un dolor de oído? Eso no te deja dormir. Eso no te deja dormir. Yo llegué a las 4 de la mañana sin poder dormir con un dolor de oído. Tuve que ir a una farmacia cruzando la ciudad para conseguir medicamento. Y todo esto en conjunto lo llevaba al desánimo. Lutero sufría desánimo, depresión también. A veces pensamos que los pastores no se deprimen, que son como super santos, son seres humanos igual que nosotros. Y se deprimen. Y encima de todo, Lutero vivió la peste negra, la peste bubónica. ¿Ha escuchado de esa ahora que se puso en moda el coronavirus?
Lutero vivió esa época. Y él convirtió su casa junto con su esposa en un refugio hospital. Y su esposa estaba embarazada, para rematar. Y habían perdido un niño también. Entonces tú dices, ¿cómo Lutero soportaba tantas cosas a la vez? Todas juntas. Todas juntas. Y todo esto lo vivía y no es que estaba tirado en el piso llorando. Lutero estaba haciendo una producción literaria descomunal. Traduciendo la Biblia al alemán, escribiendo salmos, escribiendo coros, escribiendo ensayos, obras teológicas, al mismo tiempo que sufría todo esto. Y tú dices, ¿cómo lo hacía? Bueno, una de las cosas que Lutero hizo fue que se dedicó a meditar en los salmos. Los tradujo y los enseñó con fervor. Tanto era así que la biografía de él habla cómo era el Salmo 46 de especial para él. Cuando él se sentía abatido, deprimido, desanimado, él tenía un amigo que se llamaba Philip Melanchthon. Y él llamaba a Philip y le decía, vamos a cantar el Salmo 46. Cuando él le decía eso a Philip es porque la cosa estaba bien fea. Es porque ya Lutero no podía más. Entonces decía, vamos a cantar el Salmo 46. De hecho, él mismo escribió un himno basado en ese salmo que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Y el primer verso dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos se lo saben, qué tremendo. De hecho, ayer me quedé en la casa de uno de ustedes y tenían esa tablita ahí guardada en su casa. Otros autores como Hooker dijeron de los salmos son la flor y lo más destacado de todas las cosas de valor de cualquier otro libro. Don dijo, los salmos pronostican, escuche esto, profetizan todo lo que uno sufrirá, dirá y hará. Toda tu vida está ahí en los salmos, lo que te va a pasar. Held lo llamó un himnario para todas las ocasiones. Watts dijo, ellos son las 1000 voces del corazón de la iglesia. Y J. Vernon McGee, que de hecho hizo el compendio de estos hermanos, confesó, J. Vernon McGee sobrevivió 2 cánceres hasta que después eventualmente murió. Él era el autor de A través de la Biblia, del programa. J. Vernon McGee dijo, cuando he estado enfermo en mi casa o en el hospital, o cuando algún problema me ha estado oprimiendo, me encuentro buscando los salmos. Ellos siempre me bendicen mi corazón y mi vida. Ese es el libro de los salmos, descrito por otros. Pero la verdad es que los salmos están más presentes en nuestra vida de lo que usted cree. Usted muchas veces canta canciones aquí y canciones que usted escucha que realmente son salmos por detrás y no se ha dado cuenta. Así que está muy presente en nuestra vida, aunque no nos damos cuenta ni lo reconocemos. Rey de Gloria de Marcos Barrientos es un salmo. Él es el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas eternas, eso es un salmo. Levántate y sálvame de Marcos Witt es un salmo. Salmo 45 obviamente es un salmo de Marcos Witt. Salmo 34 del coro del Tabernáculo de Brooklyn, una alabanza descomunal que sientes que te eleva al cielo, es el Salmo 34 obviamente. El Señor es mi pastor de Danilo Montero, no tengo ni que explicarlo, es el Salmo 23. ¿Por qué habré de temer de Paul Wilbur? Otro salmo. Shoulders de For King and Country, otro salmo. Santo de Lucas Consley, otro salmo. Lucas Consley, el que canta, el que está sentado en el trono, famosa alabanza de hace una decena de años. Salmo 23, Un corazón y Marcos Barrientos, más nuevo, este grupo joven de México. Salmo 23, obviamente. Cuerdas de amor de Julio Melgar, otro salmo. ¿Te das cuenta que estamos cantando salmos y no nos hemos dado cuenta? Es impresionante el libro de Salmos. De hecho, el libro de Salmos es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Están totalmente cosidos. El Nuevo Testamento cita a Salmos por lo menos 116 veces de manera directa. Y hay otra cantidad de veces que lo hace de manera no tan clara o tan directa. Salmos, de hecho, resume todo el Antiguo Testamento. El Salmo 81 toma toda la historia del pueblo de Israel y la resume. Toma la historia de la creación y la resume. Habla y glorifica y exalta la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Mateo cita Salmos, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 carta a los Corintios, Filipenses, 2 carta a Timoteo y Apocalipsis citan los Salmos. De hecho, muchas de las cosas que Pablo nos explica en el Nuevo Testamento y la teología que él desarrolla es porque él está tomando un salmo y lo está trayendo y está explicando todas sus implicaciones. Pero en realidad no se llamaba Salmos originalmente. El libro se llamaba Alabanzas, en realidad, en hebreo, que sería transcrito como Tejilá o Tejillá, sería alabanza. Ahora, tal vez no sabemos ni siquiera qué significa salmo. ¿Alguien sabe qué significa salmos? La palabra misma. Interesante, ¿no? Significa jalar, tañer o rascar cuerdas. Es como tocar, pues, un instrumento, básicamente, un instrumento de cuerda. Los salmos se escribió
en un periodo de 1000 años. Es un libro, también es, aparte de ser el libro más citado, aparte de tener el capítulo más largo, aparte de todas las cosas tremendas que hemos hablado, es un libro que se escribió casi en el tiempo que se escribió la Biblia, con una diferencia de 500 años. Porque él empieza a escribirse con los salmos, el primer salmo de Moisés o el salmo de Moisés, y va por allá después de que Israel, de hecho específicamente Judá, regresa del exilio en Babilonia. Toda la historia del Antiguo Testamento la recorre. Moisés escribió el Salmo 90, David el 51 y otros 73 más. Y el Salmo 126 es después del exilio en Babilonia. De hecho, si usted quiere saber los autores, cuando usted abre su Biblia, algunos dicen quién es el autor, otros son anónimos, otros dicen otro nombre. Pero 74 son de David. David, y hoy vamos a hablar mucho de él porque vamos a tomar varios, o casi todos los salmos de él, lo que vamos a explorar. La mitad, más allá de la mitad, son de él. 48 no se sabe de quién son, pero fueron reconocidos por Israel. Asaf escribió 12. Supuestamente David escribió 12 más según la Septuaginta, que es una traducción al griego de la Biblia hebrea. Los hijos de Coré 12, hay otros 3 más anónimos. Ageo aparentemente escribió 3. Zacarías escribió otros 3 más. Salomón por lo menos escribió 2. Etán es Raíta 1, Emán 1 y Moisés 1. Y cuando uno mira los salmos, habíamos hablado, ¿se acuerda de la anatomía de qué? ¿La anatomía de qué? Del alma, la anatomía del alma. De verdad que es la anatomía del alma. Porque los 150 salmos, si los quebramos por tipo, note esto, hay salmos de lamento, de alabanza, de himno, de realeza, o sea, hablan del reino de Dios, de sabiduría, de agradecimiento y de confianza. Pero algo que es muy curioso es que cuando piensan en los 150, adivine cuántos son de lamento. 59. Más de un tercio son de lamento. La gente lamentando, David lamentando, los escritores lamentando, mostrándose cómo son, cómo se sienten, cómo están. De alabanza, 41, ya se fueron casi 100 salmos. Y el resto se dividen entre himno, 17, realeza, 10, sabiduría, 9, agradecimiento, 8 y confianza, 6. De los cuales de esos 6, uno es el Salmo 23, a propósito, que es un salmo de confianza. Y de hecho, cuando mira los 59 de lamento, adivina de quién es la mayoría de lamento. De David. 59, 43 son de David. Con todas las vivencias que tuvo en su vida. Guárdelo ahí en su mente, en su corazón. Y vaya abriendo su Biblia en el Salmo 6. Vamos a viajar por algunos de estos géneros. No voy a verlos todos. Vamos a ver como 3 o 4 géneros hoy. Hoy vamos a ver el primero que vamos a ver ahorita es el de lamento. El de lamento. ¿Y cuál es mi objetivo, hermano? Bueno, lo que le había dicho en el título, el objetivo es que usted aprenda a meditar en la palabra de Dios. El Salmo 1 habla de meditar en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Pero meditar de tal manera que sea nuestra delicia, como decía el autor en el Salmo 119. Mi delicia de tal manera que cuando vivo lo que vivo, eso es lo que es mi refugio, es el lugar a donde voy, es mi lugar seguro. Antes que hacer cualquier otra cosa, me voy a la palabra, me voy a los salmos. Es mi alimento, es lo que me da vida. No importa la situación o la circunstancia. Entonces, en este Salmo 6, que es un salmo de lamento, está subtitulado de la siguiente manera: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en Neguinot sobre Seminit, Salmo de David. Estos subtítulos a veces se tratan de un instrumento que van a usar para el salmo o de una instrucción para cómo se va a cantar. Algunas las sabemos qué significan, otras no tenemos idea. No tenemos idea qué eran algunas de esas menciones, pero lo cierto es que son instrucciones. Habla de la prueba este salmo y antes de entrar en él, justamente este fin de semana me preguntaba qué son las pruebas y muy brevemente veía que nosotros normalmente, cuando usted mira las oraciones y nuestras peticiones, o inclusive el chat de la iglesia, nosotros normalmente queremos que las pruebas nos las quiten, ¿cierto? Y no nos gusta estar allí. Pero cuando tú haces un estudio de las pruebas, cuando miras los salmos y los atraviesas, cuando miras la vida de David, por ejemplo, te das cuenta que las pruebas son una de las herramientas más poderosas de Dios para santificarnos, a pesar que no nos gusten. Como decía Sproul, el sufrimiento Dios lo usa para hacernos mejores, para santificarnos, las pruebas. Y en broma también decía Sproul, pero no me santifiques tan rápido. Dame chance, no me santifiques a toda velocidad. Dame descanso. Pero lo cierto es que es así. De hecho, cuando tú haces un compendio, David pasó por periodos de prueba terribles. Job pasó por un periodo de prueba terrible. Y cuando sale del periodo de prueba, ¿qué dice? De oídas te había oído. Y ahora mis ojos, sale mejor, Job. No sale peor después de la prueba.
David sale mejor después de la prueba. Y es como entrenar. ¿Alguno le ha hecho ejercicio alguna vez, levantado pesa? ¿Cómo te duelen los brazos al otro día? No te puedes ni siquiera enjabonar, ¿cierto? Sí, es la verdad. El que hace ejercicio sabe que es así. O si hace algún ejercicio de las piernas, después no te puedes ni atar los zapatos. Tienes que pedir ayuda. Pero tus piernas se están haciendo más fuertes y tus brazos también, a pesar de que sientes que se están destrozando. Salmo 6, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, dice David. Esto es un salmo de David. Ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, note esto, qué tremendo. ¿Hasta cuándo? Pregunta David al Señor. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, note esto. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Te han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Aquí hay un cambio. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán todos. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Una de las cosas que más me estremece de los salmos es esto. Un lenguaje sincero. No ve a David con muchas revueltas y dando muchos rodeos. Él le dice al Señor lo que siente. O sea, tengo toda la noche de estar llorando. Mi cama está mojada de tanto llorar. Implícitamente David ni siquiera ha dormido bien. No pudo dormir, no pudo conciliar el sueño. Me siento enfermo, me siento muerto, me siento que mis huesos se estremecen. Es tremendo el lenguaje que usa David. David no se anda con rodeos. De hecho, me recuerda a Job. A veces la gente dice, Job no se quejó. No, sí, Job sí se quejó. Y mucho, no tiene idea. Todo el tiempo, la más grande queja de Job es preguntar, Dios, ¿por qué? Y aunque nunca le responden. Hasta el final no sabemos si algún día se enteró. Pero lo cierto es que en medio de toda esa situación, ellos dos tienen algo en común, David y Job. Ninguno de los dos deja de orar. O sea, ellos están sufriendo, están llorando, están desesperados, pero están orando. De hecho, cuando la primera vez que escuché eso, lo escuché del pastor Timothy Keller, que ya partió con el Señor, y él analizaba, y tiene razón, porque tú terminas el libro de Job, está Job y están sus amigos, y Dios no está contento con los amigos. Y los amigos también estuvieron hablando todo el tiempo, lo recuerda, y diciéndole cosas a Job. Pero Dios habla bien de Job. Y tú dices, ¿cómo? Claro, porque Job está todo el tiempo orando, dirigiéndose a Dios. Los amigos se están dirigiendo a Job, dándole, por así como diríamos en panameño, dándole bala a Job, dándole palo a Job. Job no se dirige a ellos, Job se dirige a Dios. Él está orando, igual que David. Entonces ellos no dejan de orar, no dejan de orar. Y no solo manifiesta su lamento, de hecho los salmos de lamento son así. Manifiestan el lamento, el sufrimiento, la perplejidad y después terminan hablando de cómo Dios responde a la oración. ¿Qué fue lo que pasó al final? Las pruebas que David atravesó fueron muchos momentos de lamentación. Pero David no solamente se lamentó porque la gente lo perseguía o porque lo querían matar. Ahora veremos, un montón de gente quería matar a David. Por eso no, enemigos le sobraban. David también se lamentaba por su propio pecado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos lamentado por nuestro pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos separado una oración, no solo para pedirle cosas a Dios? Porque siempre nuestras oraciones parecen ser así, una lista como de Navidad, ¿no? Quiero, dame. ¿Cierto? Digo, es la verdad, así oramos normalmente. Pero también podemos orar para decir, Señor, siento que hice esto. Perdóname porque hice aquello. No debía haber pensado eso nunca. No debía haber dicho aquello nunca. De hecho, más adelante vamos a ver que hay un salmo que habla o en el que David le está pidiendo a Dios que lo haga mejor. Salmo 51, famosísimo. ¿En qué contexto es dicho el Salmo 51 también de David? Aquí lo dice, su Biblia lo dice, búsquela. Salmo 51, arrepiento y plegaria pidiendo ¿qué? Purificación.
Al músico principal lo que le decía es como si dijéramos a Dani, para que Dani se encargue de orquestar el salmo, ¿no? A Danielito, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¡Wow! Después que David se acostó con Betsabé y mató a Urías, se lo mandó a matar, y lo visitó el profeta Natán y lo confrontó. Natán es uno de mis héroes en la escritura, a propósito. No se habla tanto de él, pero ustedes saben la valentía que hay que tener para llegar donde un rey y decirle lo que él le dijo a David. Y además con la astucia que lo hizo. Le contó una parábola y David cayó redondo en su historia. Natán no tuvo miedo, él obedeció la palabra de Dios. ¿Qué hizo David? ¿David mató a Natán? ¿Mandó a encarcelar a Natán? No, David hizo esto, se puso a escribir un salmo. Y lo entregó, lo hizo público. O sea, note lo que está haciendo David. Confiesa su pecado y dice, toma al músico principal, Daniel, para que ustedes canten este salmo. ¿Qué coraje hay que tener? ¿Qué valentía para reconocer tu pecado y decir, aquí está mi pecado, señores? Fue horrible, fue horrendo, soy culpable. No lo voy a esconder. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, le dice David al Señor. Y borra todas mis maldades. Y justamente hoy el hermano Carlos hablaba de eso. Regeneración, ¿cierto, hermano Carlos? Mira lo que dice David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, porque realmente los cometió homicidio. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y qué bonito esto que él reconoce, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Él sabe que ni siquiera puede llegar donde Dios dice que aquí está mi sacrificio por el pecado. No, es que lo que tú has hecho es horrendo, no hay sacrificio para tu pecado. Es espantoso lo que hiciste. Es espantoso. Podría ser echado de la presencia de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia Sión, es la capital de Israel, de Jerusalén. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cuántas veces, les pregunto yo, nosotros nos gusta pensar en David, y yo sé que nos genera problema la historia de David, porque decimos, bueno, ¿y cómo David cometió tantos pecados? ¿Y cómo después también escribió la palabra? ¿Y cómo es un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, en Salmos usted ve un poco eso revelado, o bastante. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado así como David por nuestro pecado? ¿Cuántas veces usted recuerda que este año ha llegado a Dios a decirle, Señor, en verdad miré lo que no debía ver, en verdad tomé lo que no debía tomar, en verdad dije lo que no debí decir? ¿Cuántos lo hemos hecho este año? Y se atrevería no solo a escribirlo, sino a entregarlo para que lo leamos aquí. ¿Se imagina? No, ¿verdad? Por algunos dicen, no inventes. Bueno, David lo hizo. David lo dejó, lo confesó y lo dejó público. Ahí está para nosotros, digo, lo estamos leyendo ahorita. Miles de años después. David no fingía demencia por su pecado. Cuando fue confrontado, lo reconoció, lo publicó y sufrió las consecuencias. El bebé con Betsabé, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe? Murió. Y no solamente él. Después sus hijos van a morir también. Poco a poco.
El Salmo 51 revela las profundidades que entendía David de Dios, la teología de David. Es profunda la teología de David. Mire, David entendía que la única forma de que Dios no lo consumiera era por su ¿qué? Misericordia. Él no podía negociar nada con Dios. Lo único que podía hacer es, Señor, perdóname, si quieres. Si quieres. Que la confesión de sus pecados no era una opción. Que sus pecados, en última instancia, no habían sido solo contra Betsabé y contra Urías, contra la nación y contra sus generales. Su pecado más grande había sido ¿contra quién? Contra Dios mismo. Él había hecho blasfemar a los enemigos del reino de Israel. Que solo podía creer, que solo Dios, como decíamos esta mañana en la regeneración, solo Dios podía crear en David un corazón que limpio. David no podía, era incapaz. Su corazón era una máquina de maldades, así es el corazón de nosotros, solo Dios puede cambiarlo. No quería ser echado o abandonado David. ¿Quién había sido abandonado antes que David? ¿Lo recuerdan? Hay un rey que no obedeció a Dios y Dios lo abandonó. Y no solamente lo abandonó, sino que un espíritu malo llegaba y lo atormentaba. ¿Quién era? David lo vivió y lo sabía. De hecho, David, ¿qué hacía cuando Saúl estaba como endemoniado? Le tocaba, ¿te acuerdas? Y así se calmaba Saúl. Y Saúl un día casi lo mata, le tiró una lanza. Malagradecido, a propósito. Él no quería quedar como Saúl. Él sabía lo que implicaba cuando Dios te abandonaba. Quedar como un loco como Saúl. Y muerto como terminó Saúl. Derrotado. Sabía que Dios no se iba a complacer en sus sacrificios por lo que había hecho y que su única posibilidad era humillarse ante Dios. Ese es el Salmo 51, un salmo para quedarnos estudiándolo, pero no podemos detenernos ahí. Vámonos a los salmos de alabanza. Salmos de alabanza. Salmo 8, regrese en su Biblia. Salmo 8. Hemos visto dos de lamento, uno por los enemigos y uno por el pecado. Ahora veamos uno de alabanza. Mire qué bonito, y antes lo mencionó Luis, y no nos pusimos de acuerdo. Nosotros no podemos y no debemos solamente alabar a Dios por lo que nos da, ¿sí? O por lo que nos quita, o lo que no nos permite que pase en nuestra vida. Nosotros debemos alabarlo por lo que Él es, indistintamente de lo que pase en nuestra vida. Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es creador de todo, sustentador de todo. Indistintamente. De tal manera que Job, cuando todos se lo quitan, él dice, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Suena hermoso, pero usted se atrevería a decirlo después que murieron todos sus hijos, que perdió todos sus bienes. No sería tan fácil, ¿verdad? Salmo 8, la gloria de Dios y la honra del hombre. Salmo 8, ¿de quién es este salmo? De David. Al músico principal sobre Gitit, salmo de David. Versículo 1, oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los ¿qué? Los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. O sea, si los fuertes no te alaban, los niños lo van a hacer, que son débiles y pequeños. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, uno mira esas cosas tan grandes. ¿Alguna vez alguno ha visto los planetas y las estrellas en una comparación? Bueno, nuestro sol es un enano al lado de otros soles que se han avistado desde aquí. Nuestro planeta es un polvo al lado de otras estrellas y otros planetas. Es impresionante. Hay estrellas como Rigel que se ven desde la noche. Brilla azul. Es inmensamente más grande que el sol. Y ni se diga que la Tierra. O Betelgeuse. Hay una estrella que se llama Betelgeuse. No era el nombre de la cómica. Es enorme, masiva. Escapa de nuestra capacidad de entender. Así es la creación de Dios. ¿Y qué dice David? Le has hecho poco menor. Perdón, versículo 4. Digo, cuando miro todo esto digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. No somos nada, en realidad. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y me hizo recordar a Paul Washer, que también hacía otra comparación y decía,
Si ustedes ven toda la creación y la comparan con nosotros, con un ser humano, no somos nada. Pero si usted pusiera todo lo creado, él decía, todo el universo, toda la belleza y majestuosidad del universo en una balanza, y del otro lado pusiese a Jesús, adivinen quién pesa más. Porque Él es santo, santo, santo. Él es Dios hecho carne. Su creación no es nada en comparación con Él. Es el gran punto de su santidad. No es que es solamente alejado del pecado, sino que no hay absolutamente nadie como Él. No hay ni siquiera manera de compararlo con nada, porque no hay nada que exista ni siquiera similar o parecido a Él. Él es más alto y más lejos que cualquier cosa. Y sin embargo, esa es la cosa más paradójica. Aunque Dios es tan lejano y tan alto y tan poderoso, inalcanzable para nosotros, habita en medio de nosotros. Nos toma en cuenta. Hace habitar su espíritu en nosotros. Y a veces no entendemos el valor de eso. Él es trascendente, pero es inmanente, está aquí. Y no tendría por qué en realidad. Porque no somos nada en realidad. Somos polvo para Él. Menos que polvo. Y David reconocía eso. Llegó a la conclusión e hizo la pregunta retórica, una pregunta que no requiere respuesta. ¿Qué es el hombre? No es nada. Y de hecho compara y dice, somos menores que lo que los ángeles. Los ángeles son mejores, por si no tenía idea. Son más excelente creación y raza que nosotros. A veces nos sentimos tan poderosos. De hecho, mi esposa cuando leíamos esto me decía, Emi, es que ese es el problema del ser humano. Desde el Edén, ¿qué fue lo que prometió la serpiente? ¿Seréis como quién? Es imposible que seamos como Dios. Porque somos creados, no podemos ser como Él. Nadie puede ser como Él. Satanás no es nada al lado de Él, a pesar de que lo exaltamos tanto. Satanás no es un enemigo para Dios, es un perro con correa. Un chihuahua, si quiere. De verdad, no es broma. Piensa en Job. ¿A quién le tiene que pedir permiso Satanás para hacerle daño a Job? Él no puede hacer lo que quiere. Y a veces cuando las cosas y las pruebas vienen a nuestra vida, fue Satanás. No, no fue Satanás, fue Dios, señores. Sí, Satanás nos odia, pero Él no puede hacer nada si Dios no lo permite. ¿Quién está al mando, Satanás o Dios? Es como decía Sproul, un día se levanta y escucha la tele y está un predicador hablando, sí, porque Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. Dice que le dio ganas de lanzarle el control al televisor. Pues, pero es que, ¿qué le enseñan a la gente? Y ese es el problema a veces. Que pensamos que Satanás está al mando. Él no está al mando está Dios. Todos, aún la gente mala, perversa, en su maldad, están cooperando para el propósito eterno de Dios. Dios no es responsable por la maldad de ellos. Ellos quieren hacer su maldad. Pero todo va a llegar a cumplir el propósito de Dios. Digo, mira a José. Si hay un hombre en la vida que tiene razones para estar amargado con la vida, ¿saben quién es? José, el hijo de Jacob. Lo agarraron así, más pequeño que Isaac. Sus hermanos lo querían matar. Es como que Helen te quisiera matar, Isaac. Y como no te pueden matar, porque hay otros hermanos que también no te odian tanto, te odian un poquito menos, te venden de esclavo. ¿Sabes? Y te llevan de esclavo. Eso fue lo que le pasó a José. Cuando te llevan de esclavo, consigues un trabajo decente, de mayordomo allá en la casa de Potifar, y la esposa de Potifar te acusa de que la ibas a violar cuando tú no la ibas a violar. Era lo opuesto en realidad. Te meten preso. Y en todo ese periodo está pasándose toda la juventud de José. José va a salir de la cárcel como a los 30 y tantos de años. Y cuando José, por fin, después de toda esta cosa tan loca que ha vivido, termina siendo el segundo al mando en Egipto, después del faraón, y los hermanos piensan, cuando se descubre que los va a matar o que les va a hacer algo, él les dice, todo lo que ustedes hicieron, lo hicieron para mi mal, pero Dios lo hizo para mi bien. Qué tremendo. ¿Quién estaba al mando? ¿Quién mandó a José para allá? ¿Con qué propósito? Bueno, José es el que va a salvar a su familia porque su familia no tiene que comer. ¿La comida dónde está? ¿Y quién es el jefe de Egipto? Y ahora el subgerente general es José. Ellos querían matarlo. O que lo mataran la gente cualquiera. Dios lo estaba llevando a ser el corregente de Egipto. Qué impresionante, ¿no? Salmos de himnos. Vámonos al Salmo 15. Salmos de himnos. Este himno es muy bonito. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios que nos ayude a ser más justos? Que nos ayude a ser perdonadores. Que nos ayude a ser honestos, a cumplir nuestra palabra. La gente normalmente y nosotros normalmente pedimos cosas. Pedimos cosas, carros, casas, dinero, trabajo, cosas por el estilo, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida que la cuestión decía, buscad el reino de Dios y su ¿qué? Justicia deberías pedir.
Pero para ti, para tú ser justo, para tú andar en integridad. ¿Cuántas veces pedimos eso? Queremos superpoderes espirituales a veces, pero como decían algunos profesores, nunca llega ningún estudiante a pedir, pastor o profesor, ¿cómo puedo pedirle a Dios para ser más honesto? ¿Cuántas veces pedimos eso? ¿Cómo puedo pedirle a Dios para guardar mi palabra? ¿Cómo puedo pedirle a Dios para ser más paciente? ¿Cómo puedo pedirle a Dios para ser más amoroso? Salmos 15 se trata de esto. Salmos 15, los que habitarán en el monte santo de Dios. ¿Salmo de quién de nuevo? De David. Aquí David describe quiénes van a habitar en el monte de Dios. Versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta David. En el lugar donde Dios habita. ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta. Aquí está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su ¿qué? Corazón. No solamente con las bocas, sino con su corazón, con su mente. El que no calumnia con su lengua. Puede ponerle ahí también el que no anda de chismoso. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, note esto qué hermoso, el que aún jurando en daño suyo, o sea, jura, se compromete y eso le va a afectar, no por eso cambia. No cambia su palabra. Yo te di mi palabra. Hoy en día la palabra no vale nada ya lastimosamente. Por eso hacemos contratos, ¿cierto? Contratos, videos, toda la posible evidencia para después irnos a juicio. Pero en la época de Abraham era la palabra, no había más nada. Si yo le decía a Luis, mi ejemplo hipotético, no me vayas a esperar mañana. Mañana voy a estar en tu casa a las 8. Yo iba a estar allí a las 8. O Luis, te voy a dar, de nuevo es hipotético, ¿eh? Te voy a dar un pan. Yo le daba el pan de verdad, aunque yo no tuviera más pan que comer. Era en serio los juramentos. Quien su dinero no dio a usura, o sea, no dio su dinero para oprimir a los demás, para cobrarles intereses en esa época de hasta 50%. Ni contra el inocente admitió cohecho. O sea, yo sé que Eliseo no hizo lo que dicen que hizo, pero viene Luis y me paga, ¿cómo le decimos eso en Panamá? ¿Una qué? En panameño, ¿cómo le decimos? Coima o soborno. Entonces yo digo, sí, él sí hizo eso, porque Luis me pagó. De hecho, fue lo que hicieron con Jesús. Aquí está. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, soborno o coima. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Wow. Salmo de confianza. Y ya estamos terminando la revisión, el viaje rápido por Salmo. ¿Cómo voy a dejar fuera el Salmo 23, verdad? Sería imperdonable que lo deje por fuera. Pero adivinen quién escribió el Salmo 23. David también. ¿Lo sabían? David también. Salmo 23. Miren, David vivió muchos momentos en su vida. David era un pequeño pastor, el más pequeño de su familia. Trabajaba ya con la majada, con el rebaño, un trabajo sencillo, humilde. Y un buen día iba a llevarle unos quesos a los amigos, a los hermanos, ¿cierto? Una comida. Y llegó Goliat y todos estaban temblando, hasta Saúl mismo, que era el más alto de la nación. Y ese muchachito se enfrentó a Goliat y todos pensaban que lo iban a matar. Nadie creía en David. Recuerden eso. Nadie creía en él. Y David, ¿qué le dijo a Goliat? Tú vienes a mí con espada y jabalina y yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con una onda destrozó a Goliat y le cortó la cabeza. Un niño. Un momento de triunfo. Fue ungido rey. Pero las cosas no fueron tan fáciles. Después que lo ungieron rey, empezó la desesperación y fue perseguido por Saúl. Así, su juventud la pasó huyendo, como José la pasó entre esclavo y preso. La pasó huyendo David. Saúl lo quería matar. David se convirtió en forajido. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Robin Hood? Que vivía escondido en los bosques. Bueno, ese era David. Ese era David. Todo lo peor de la sociedad divina, ¿con quién se iban? David lo reclutaba. Los endeudados, los amargados, los que tenían problemas, se iban con David. Y allá los reclutaban. Y ellos eran un grupo allá. Vivió huyendo. Tuvo que trabajar hasta para los filisteos el pobre David.
en medio de su falta de fe. Cuando por fin fue coronado rey en todo Israel, hubo un momento de gloria y después vino un momento de derrota. Pecó con Betsabé y contra Urías. Después vino un momento de dolor, murió ese niño y después sus propios hijos se comenzaron a matar entre ellos. Y lo que es peor, Absalón, su hijo amado, lo quería matar a él. Lo persiguió. ¿Te imaginas que tu hijo te quiera matar? Luis, ¿cómo sería que Luis Felipe te persiga? Pero que te persigue de tal manera que Luis Felipe tiene un ejército y tiene consejeros y él nada más está esperando que tú aparezcas para matarte. Es muy fuerte. Imaginarte que tu hijo te persiga para matarte. Bueno, eso fue lo que vivió David. Absalón persiguiéndolo con toda su familia. Su hijo amado. David envejeció y se puso débil. Vivió altas y bajas. Pero en todo momento David supo volver al Señor en oración, en ayuno y en ruego. Supo volver al pastor de su alma. Este es el punto. David fue pastor, fue soldado, fue general, fue rey, salmista, estadista, poeta y un pecador horrible. No nos olvidemos de eso. Pero nunca dejó de ser oveja del Señor. Nunca dejó de ser oveja en medio de las circunstancias. Siempre volvía a su pastor. Y así es que escribió el Salmo 23. Salmo 23, búsquelo en su Biblia. Jehová es mi Salmo de David. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué bonita esa canción cantada. David era un pastor, así que David tiene muy clara la imaginería de lo que es un pastor y la figura que él está usando. Los pastores tienen una vara y tienen un cayado. Con uno dirigen al rebaño y con el otro pelean con los lobos, con los leones, con los osos, con lo que venga a tratar de comerse a las ovejas. Ellos tienen que dirigir a las ovejas a donde hay comida, a los pastos verdes. Las ovejas son muy asustadizas y son muy torpes. Así que también las dirigen a aguas de reposo. ¿Qué es un agua de reposo? Bueno, lo opuesto a un agua que cae con violencia y con fuerza en un río. Porque aún con eso las ovejas se asustarían y no querrían tomar agua. O si hubiese un agua donde quizás hay un cocodrilo, no lo sé. Eso hace el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no estamos hablando de lujos. Estamos hablando de las cosas que necesita para subsistir, para vivir. Estamos hablando de la comida que requiere una oveja. ¿Usted ha visto alguna oveja con un collar así y lujos y esas cosas? No, la oveja come la hierba que el pastor le lleva a comer. ¿Sí? Es comer, es sustento, es estar vivo, es estar allí. En lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Cuando ya me ha llevado al lugar de comida, al lugar de reposo, donde está el agua tranquila, la oveja que se estaba muriendo de hambre, que estaba pereciendo, su alma reconfortada. Y la oveja se fortalece, se levanta de nuevo. ¿Lo ves? ¿Usted le ha pasado que pasa desde el mediodía hasta las 3 de la tarde y no ha comido, no ha almorzado? Y usted va como que apagándose. Y cuando a las 4 por fin se come una comida, ¿cómo queda usted? Se reconforta su alma. Así está la oveja. Me guiará por sendas de ¿qué habíamos dicho en antes? Justicia, muy importante, por sendas rectas, por sendas íntegras, por amor de su nombre. Todo lo hace Dios por amor de su propio nombre, que es grande y poderoso, como habíamos visto. Y esto es muy bonito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, note que no dice, el pastor no me llevará a valle de sombra de muerte. ¿Qué es lo que dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Pero no vas a pasar solo. Es el gran punto. Aunque ande por ese valle que siento, la sombra de muerte significa que va a venir ¿la qué? La muerte. O sea, ya voy a morir. No temeré mal alguno. Porque ¿qué? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así haciéndole a la oveja, camina, no tengas miedo. Aderezas mesa delante de mí. Aquí cambia la figura. Y habla ahora de alguien que está poniendo una mesa, de un anfitrión. Aderezas mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? De mis angustiadores. A todos los que me quieren matar, supongamos que todos ellos me quieren matar, son mis angustiadores, aquí me ponen la mesa para comer delante de ellos. ¡Wow! Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David lo decía con propiedad, porque había atravesado de todo en su vida. Finalmente, los salmos no hablan solamente de David, de Moisés, de Asaf,
o de todos estos hombres, adivine de quién se tratan los salmos también. De Jesús. Cuando Jesús no había nacido humanamente en esta tierra, cuando Él todavía era, porque siempre lo ha sido, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en el cielo sin haberse encarnado, ya el Espíritu Santo había revelado todo lo que iba a suceder con Jesús, detalle por detalle en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está lleno de profecías acerca de Jesús. Aquí hay por lo menos 20. El libro de los Salmos indica que Dios anunciaría que Cristo es su Hijo. Salmos 2.7. Que todas las cosas serían colocadas bajo los pies de Cristo, el que leímos, Salmos 8.6. También implica eso. Que Cristo sería resucitado de la tumba, Salmos 16.10. Que Dios desampararía a Cristo en su momento de agonía. Lo recuerda hasta el Señor en la cruz y que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has? Eso era un salmo, en realidad. Salmo 22.1. Cristo será objeto de escarnio y ridículo. Salmo 22.7 y 8. Las manos y pies de Cristo serán ¿qué? Salmo 22.18. Ni uno de los huesos de Cristo será ¿qué? Nadie va a quebrar ningún hueso de Cristo. Salmos 34.20. Cristo será aborrecido injustamente. 35.19. Cristo vendrá para hacer la voluntad de Dios. 40, versículos 7 y 8. Cristo será traicionado ¿por quién? Por un amigo. Salmos 41.9. El trono de Cristo será eterno. Salmo 45.6. Cristo ascenderá al cielo. 68.18. El celo por el templo de Dios consumirá a Cristo. Cuando Cristo llega al templo y están vendiendo, ¿qué hace con las mesas? Las tumba. El celo lo consume, el celo de la casa del Señor. Eso era un salmo también. Ya estaba dicho que iba a pasar. A Cristo se le ofrecerá ¿qué? ¿Qué le dieron de beber a Jesús? Agua, vinagre y hiel. Eso también estaba en los salmos. Salmo 69.21. Que el que traiciona a Cristo será reemplazado. Salmo 109.8. Los enemigos de Cristo se postrarán ante él. Salmo 110.1. Cristo será un sacerdote según el orden de ¿quién? ¿Qué orden sacerdotal? Melquisedec. Salmo 110.4. Él va a ser la principal piedra del ángulo, la piedra sobre la cual todo se construye. Salmo 118.22. Y Cristo vendrá en el nombre del Señor. Salmo 118.26. Yo espero que este viaje por los salmos nos haya hecho reflexionar y pensar en las excelencias que hay allí. Que nos haya hecho pensar en que cuando nos sintamos atribulados, probados, cargados, ese sea uno de nuestros libros para ir, para volver. Y no dejarnos sofocar por la presión. O aplastar, mejor dicho, porque sí nos va a sofocar, pero no nos va a matar. Porque como dice el salmista, tu palabra, tu ley es mi ¿qué? Mi delicia. O sea, sí, todo está mal, todo está saliendo mal. Tal vez no hay comida en la nevera. Tal vez tengo múltiples enfermedades, voy al médico y cuando me entregan la hojita parezco un general condecorado lleno de estrellas. Estrellas en todos los niveles. Pero me vuelvo a los salmos. Y cierro con el Salmo 119, de donde saqué el título. Es anónimo este. Pero note lo que este salmista expresa del Salmo 119 de la palabra de Dios. Versículo 89, no voy a leer todo el Salmo 119, no se preocupe. Versículo 89, Salmo 119. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Todo vive y existe por Dios. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Y eso lo menciona Pablo. Pues todas ellas te sirven. Todo lo creado sirve a Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Ya me hubiese muerto. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tu mandamiento. Los impíos me han aguardado para destruirme. Tengo enemigos que me quieren matar. Mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio, sobremanera, es tu mandamiento. La ley de Dios es mi delicia.